En este preciso momento, mientras tu dedo se queda suspendido sobre la pantalla y dudas si seguir o cerrar esto, hay algo que se está decidiendo sobre tu cuerpo, sobre tu mente y sobre tu casa. Algo que no depende de la racha de la semana, ni de lo que diga un examen, ni de una conversación que dejaste a la mitad. Algo que late en un nivel más profundo y que tú has sentido como un frío que no viene del clima, como una sombra que no proyecta ninguna lámpara, como un peso que no obedece a ninguna causa aparente. Y te lo digo con amor y con urgencia. Lo que hoy vas a escuchar no es un discurso más ni una cadena de frases motivacionales. Lo que hoy vas a aprender es la llave que faltaba para cerrar la puerta exacta por donde el miedo y la enfermedad entraron a tu historia. Es el cerrojo espiritual que muchos intuyen y pocos saben accionar. Es la manera concreta, ordenada y viva de convertir la palabra de Dios en un muro alrededor de tu cama, en una cobertura que calma tus madrugadas, en un perímetro invisible que los que te miren de afuera no entenderán, pero sentirán. Porque si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que vas a oír, si lo repites en voz alta durante 7 amaneceres seguidos, aunque la voz te tiemble, si te presentas de noche ante Dios como quien firma un pacto y no como quien prueba suerte, la atmósfera de tu vida va a cambiar de una manera que no necesita marketing ni explicación técnica. Tu sueño se hará más profundo aunque la ciudad grite. Tu pecho se aflojará aunque no resuelvas todo hoy. Tu mente dejará de correr en círculos aunque queden pendientes. Tu casa se sentirá liviana como después de abrir las ventanas y dejar entrar el aire de la mañana. Y sobre todo la sensación de amenaza, esa que se sienta a la orilla de tu cama, apenas apagas la luz, perderá el derecho de llamarte por tu nombre, porque la enfermedad no tendrá permiso de gobernar tus días ni de dictarte los titulares del futuro. Por eso, antes de que avances, te pido que hagas un acto sencillo que encierra un compromiso profundo. Decide dentro de ti que no te vas a ir. Decide que vas a escuchar hasta la última palabra, como quien se aferra a la cuerda cuando el río baja crecido. Decide que si algo te incomoda no es señal para huir, sino la evidencia de que estás tocando el umbral exacto donde empieza la sanidad. Porque en los próximos minutos vas a recibir una instrucción que no es teoría ni mística opaca, es práctica pura, es un mapa con pasos claros, es la arquitectura de una oración que ya ha levantado a miles cuando la oscuridad parecía definitiva, y es la misma que hoy, aquí, va a empezar a operar en ti si la abrazas sin negociar, aunque sientas hormigueo en las manos, aunque aparezca una voz que te diga, después lo hago, aunque llegue un mensaje al celular justo ahora, porque el enemigo siempre programa distracciones a la hora precisa en que tu fe está a punto de encender el interruptor que le corta la luz. Y quiero que escuches esto como si te lo dijera un padre en el borde de la cama. No volviste a este video por casualidad, no tropezaste con estas palabras porque sí, no es el algoritmo, es el cielo buscándote con paciencia y con urgencia, es Dios insistiendo en que no duermas otra noche desprotegido, en que no sigas llamando normal a lo que te desgasta, en que no aceptes como identidad lo que apenas era un síntoma, en que te acuerdes de que no fuiste creado para sostener con los dientes una paz quebradiza, sino para habitar bajo sombra real, para caminar con la frente limpia entre noticias que asustan a todos, para vivir con la certeza de que hay un refugio que no se cae cuando el mundo tiembla. Y si ahora mismo sientes un nudo en la garganta, si te arde el pecho o te late la sien, si una parte de ti quiere apartar la mirada y otra parte quiere llorar, quiero que sepas que esa mezcla es señal de que la palabra te está tocando, donde duele para empezar a sanar donde importa. Porque aquí no vamos a maquillar síntomas, aquí vamos a ir a la raíz. Y la raíz no se doma con negación ni con superstición, se cura con presencia y con verdad, se cura habitando y no visitando, se cura abriendo la puerta correcta y cerrando la equivocada. Se cura poniéndole nombre a lo que te hiere y poniéndote bajo el nombre que te cubre. Se cura con una oración que no adula a Dios, que no mendiga migajas, que no juega a ver si funciona, sino que reconoce autoridad, proclama promesa, renuncia a pactos de miedo, expulsa el lenguaje de derrota y establece frente a cada pared una palabra más alta. Porque cuando la palabra de Dios se pronuncia con fe y se sostiene con constancia, la atmósfera obedece.
Las casas cambian, los cuerpos descansan, las mentes se ordenan y la historia toma otro cauce. Y quiero que imagines, solo por un instante, la escena de dentro de 7 días si te mantienes firme. Te levantas y la primera sensación no es amenaza, sino gratitud. Caminas a la cocina y no sientes ese peso viejo en la espalda. Miras a los tuyos y descubres que respondes con paciencia donde antes te estallaba la ansiedad. Te acuestas y el silencio de la noche ya no parece un enemigo. Abres la Biblia y ya no te pesa como una obligación, sino como agua fresca. Sales a la calle y aunque sigan los mismos problemas, tú no estás igual. Y no porque hayas negado la realidad, sino porque decidiste habitar bajo otra realidad más alta, la que te cubre con alas cuando la peste anda en sombra y el terror aprieta en la madrugada, la que declara vida abundante donde el ladrón había escrito su agenda, la que te entrega un escudo de verdad para apagar flechas que antes te atravesaban. Y tal vez digas, suena demasiado bueno para ser cierto. Lo entiendo. Todos dudamos cuando llevamos años sosteniendo la respiración. Pero te invito a probar, te invito a quedarte, te invito a descubrir que lo que hoy te prometo no descansa en mi voz, ni en tu fuerza de voluntad. Descansa en un Dios que no miente, en una palabra que no envejece, en una sombra que no se agujerea con las crisis, y en una oración que aprenderás a hacer conmigo paso a paso, en el orden correcto, con la intención correcta y con la constancia necesaria para que tu cuerpo y tu alma no tengan más remedio que reconocerlo. A partir de hoy, ya no vives a la intemperie. A partir de hoy entras a casa. A partir de hoy empiezas a habitar. Y la enfermedad, esa vieja intrusa que te acompañó por temporadas, se encontrará con un letrero nuevo en la puerta. Aquí manda la paz de Dios. Aquí se respira bajo alas. Aquí no hay cama para el miedo. Así que quédate, no sueltes, respira hondo, prepara el corazón, porque este es el inicio de la oración definitiva para vivir libre de enfermedades. Este es el comienzo de tu cambio. Y ahora que abriste la puerta y te quedaste, pasemos adentro y pongamos nombre a lo que realmente estás sintiendo para que no vuelvas a confundir señales con destino. Tú sientes que hay días en los que te despiertas antes que el despertador y lo primero que te visita no es un pensamiento, sino un peso, un bloque invisible que se te sienta en el pecho y hace que la mañana parezca una cuesta interminable. Tú notas que te bañas, te vistes, sales a la calle y cumples con todo, pero por dentro algo te va restando pequeñas porciones de esperanza, como si alguien te cobrara peajes emocionales en cada esquina. Tú te das cuenta de que hay conversaciones que te dejan más vacío que el silencio, que hay habitaciones de tu casa que se sienten frías aún con todas las luces encendidas, que hay miradas que te atraviesan sin decir palabras y te arrancan un trozo de ánimo que nadie ve. Tú has aprendido a sostener la sonrisa funcional y la respuesta rápida, a decir todo bien para no complicar a nadie, pero cuando cierras la puerta del baño o apagas la luz del cuarto, te aparece ese murmullo que te recuerda lo que no pudiste resolver, la llamada que postergaste, la culpa que no sabes si mereces, la sensación de que el mundo avanza en una cinta transportadora y tú estás caminando en sentido contrario. Tú sientes que la música que antes te levantaba ahora te hace ruido, que la comida que antes disfrutabas ahora solo te llena, que el descanso se te volvió una tregua corta y que el sueño, ese refugio natural, se te convirtió en un cuarto con ventanas sin cortinas, donde los pensamientos entran y salen sin pedir permiso. Tú te sorprendes mirando al techo en la madrugada con los ojos abiertos y la garganta seca, preguntándote por qué si no duele nada te duele todo, por qué si no faltan razones te falta el aire, por qué la paz que otros llevan en los bolsillos a ti se te escapa por las mangas, y a veces te convences de que es cansancio, de que es trabajo, de que es edad, pero por dentro sabes que hay un nombre que no te has atrevido a pronunciar: vacío, sequedad, hambre de algo que no está en el supermercado ni en el calendario, hambre de Dios, hambre de sentido, hambre de sentirte cubierto para no vivir a sobresaltos. Y si te reconoces en esto, no es casualidad, es tu alma tocando la mesa con los nudillos y diciendo: aquí falta pan. Tú te has dado cuenta de que hay una lista de pequeñas señales que te acompañan como migas de pan, marcando un camino de regreso y que no has querido leer.
Tú notas que cuando recibes una noticia de enfermedad de alguien cercano, te paralizas más de lo razonable, como si una voz antigua se activara recordándote que estás frágil. Tú notas que cuando el médico dice, es normal, tu cuerpo no le cree y mantiene encendida la alarma. Tú has notado que pospones chequeos por miedo a encontrar algo y que al mismo tiempo googleas síntomas de madrugada como quien consulta un oráculo que siempre contesta con sombras. Tú has descubierto que tu paciencia se volvió cristal y que cualquier roce cotidiano la hace añicos, que tu carácter se volvió territorio de sobresaltos y silencios, que tu fe se volvió una planta que sobrevives con gotas y no con lluvia. Tú miras a los tuyos y a veces te sientes culpable por estar presente sin estar del todo, respondiendo, ayudando, resolviendo, pero sin poder regalarles esa calma que antes te sobraba. Tú te sientes dividido entre el que finge que nada pasa y el que sabe que algo importante se te está escapando. Y esa división agota, desgasta, envejece el alma, aunque el rostro aguante. Tú sientes que tu cuerpo está escribiendo en su propio idioma lo que tu boca no ha querido decir, que esa punzada en la nuca, ese peso en la espalda, ese estómago que protesta, esos hombros que no se relajan, están gritando lo que tu corazón calla. Tú intuyes que hay una conversación pendiente con Dios que llevas meses aplazando por miedo a que te cambie los planes. Y mientras tanto vas construyendo un refugio de cartón hecho de rutinas, notificaciones y compromisos. Un refugio que se moja con la primera lluvia y te deja otra vez a la intemperie. Y por eso, hoy necesitas escuchar sin vergüenza y sin prisa que lo que te ocurre no es debilidad ni falla de fabricación, es hambre de cobertura, es sed de presencia, es tu espíritu pidiéndote que lo lleves a casa. Tú has sentido esa distancia rara entre lo que sabes y lo que vives, entre el Dios está conmigo que afirmas y la sensación de caminar solo que te acompaña. Y en esa grieta se cuelan pensamientos que no son tuyos, pero usan tu voz. Pensamientos que te dicen que eres un caso perdido, que esto no es para ti, que esta paz le toca a otros más buenos, más santos, más disciplinados. Y tú los compras sin revisar la etiqueta porque llegan en los momentos en que menos fuerzas te quedan. Tú has creído, sin declararlo, que la enfermedad, la ansiedad o el insomnio son tu nueva normalidad y que lo mejor que puedes hacer es aprender a convivir con ellos, decorarles la habitación y darles una silla en la mesa. Y cada vez que lo haces, una parte de tu alma protesta bajito, con un hilo de voz, porque reconoce que fuiste creado para otra cosa, para otra condición, para otra atmósfera, para otra casa. Y sin embargo, te acomodas porque nadie te enseñó a salir, nadie te mostró el pasillo que conduce del hábito al descanso, del sobresalto a la sombra, del pánico a la presencia, y te cansaste de pedir señales que nunca llegaban en el formato que esperabas. Y entonces dejaste de pedir, y cuando uno deja de pedir se seca, y cuando uno se seca cualquier viento lo tumba, y ese es el estado en que te encuentra esta palabra, no para señalarte, no para medir tu fe, no para compararte con nadie, sino para tomarte de la mano y levantarte sin gritos, con la autoridad tranquila de quien sabe que hay pan en la mesa y te lo está ofreciendo. Tú, que te describirías como funcional pero agotado, como fuerte pero cansado, como creyente pero reseco, necesitas saber que no eres un error, que no estás fallado, que no estás a punto de romperte sin remedio, que lo que sientes es el resultado de vivir mucho tiempo a la intemperie del alma. Y la intemperie del alma se cuela en el cuerpo, altera el pulso, roba el sueño, empuja lágrimas silenciosas por caminos que nadie nota y a veces te hace creer que ya no hay vuelta, que esta es tu versión final y es mentira. Y hoy la mentira va a perder espacio, porque vamos a llamar por su nombre al hambre que te habita. Vamos a reconocer sin vergüenza que necesitas una sombra real y no una frase bonita. Vamos a admitir que necesitas un refugio que no dependa de que todo se arregle afuera, porque la vida seguirá siendo un río con piedras y altura, pero tú no estás diseñado para vivir agarrado a la rama con los dientes. Tú estás diseñado para caminar cubierto, para dormir cubierto, para pensar cubierto, para amar cubierto. Y esa cobertura existe, tiene instrucciones claras, tiene un nombre más alto y tiene una puerta de entrada que hoy vas a cruzar. Y por eso este es el momento de respirar hondo, de dejar que la verdad te toque aunque duela un poco, de permitir que el alma te diga la frase que has pospuesto: me cansé de sobrevivir, quiero volver a habitar. Lo que muchos nunca se atreven a decirte y que hoy vas a descubrir
es que todo ese cansancio que te viene siguiendo como una sombra vieja no es casualidad ni simple desgaste de la vida moderna. No es solo estrés, no es únicamente genética ni mala suerte. Hay heridas que se instalan en el cuerpo porque primero se instalaron en el alma, y hay cadenas que atan la salud porque primero ataron la esperanza y nadie te enseñó a verlo con claridad. Por eso cuando te miro a través de estas palabras, no te hablo como quien lanza teorías, te hablo como quien reconoce en tu mirada un combate que se libra en otro plano y que tú has estado peleando con armas equivocadas, agotando tus fuerzas en remedios que no alcanzan a tocar la raíz, parchando la filtración pero sin cerrar la llave. Detrás de ese dolor inexplicable, detrás de esa ansiedad que no cede con terapias, detrás de esa sensación de que cada vez que estás a punto de mejorar algo invisible, te empuja de nuevo al pozo, hay un origen espiritual, una grieta abierta, una puerta que se quedó entreabierta y por donde han entrado no solo síntomas, sino atmósferas enteras de miedo, de pesadez, de confusión. Y aquí no estamos hablando de fantasías ni de supersticiones baratas, estamos hablando de realidades invisibles que la Biblia describe con palabras claras, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Si has sentido que por más que avances en lo externo, en lo interno, algo te ala hacia atrás, si has notado patrones que se repiten en tu salud, en tu ánimo, en tus relaciones, si has percibido que hay ambientes donde tu cuerpo se enferma y tu mente se nubla sin explicación, no es tu imaginación, es señal de que hay una batalla ocurriendo sobre ti que no se libra en hospitales, ni en consultorios, ni en foros de internet. Es una batalla que se libra en el terreno del espíritu y que necesita armas espirituales. Mientras te hablo de esto, quizá empieces a recordar momentos específicos en los que sentiste que algo se rompía sin razón, episodios donde el insomnio comenzó justo después de una discusión, dolencias que aparecieron tras una pérdida, ataques de ansiedad que se desataron después de escuchar ciertas palabras y no entendiste por qué tu cuerpo reaccionaba así si supuestamente todo estaba bajo control. Es porque la grieta no estaba en el músculo ni en la sangre, estaba en el alma, y cuando el alma se fractura se convierte en puerta abierta. Esa puerta puede haber quedado abierta por heridas antiguas que nunca confesaste, por palabras malditas que alguien sembró en tu infancia y que quedaron resonando como ecos venenosos, por ambientes donde te moviste sin saber que estabas pisando tierra hostil, por decisiones que no sabías que eran pactos, por generaciones anteriores que dejaron deudas espirituales pendientes y ahora tú cargas síntomas que no te pertenecen. Y aquí no estamos para asustarte ni para victimizarte, estamos para desenmascarar con luz lo que operaba en sombra y para que dejes de luchar solo con tus manos lo que solo puede romperse con la espada del espíritu. Es como un virus silencioso que entra en un sistema operativo. Al principio no se nota, luego ralentiza, luego bloquea y tú sigues reiniciando el equipo creyendo que es casualidad hasta que un día te das cuenta de que no es hardware, es software. Asimismo pasa con la enfermedad espiritual. No puedes seguir reiniciando tus días con nuevas rutinas si no desinstalas lo que se metió en tu código interno. Y la señal más clara de que esto es así es que una parte de ti lo sabe, aunque no tenga palabras. Lo sientes como un algo no está bien, que te acompaña incluso en momentos felices. Lo sientes como esa nube gris que se cuela en medio de tus logros, como ese sabor metálico de miedo cuando parece que por fin vas a respirar tranquilo, como esa recaída sin motivo cuando estabas mejorando. Todo esto no es casualidad ni simple susceptibilidad. Es un diagnóstico invisible que nadie te dio, pero que tu espíritu está pidiendo que reconozcas. No es para asustarte, es para que cambies de estrategia. Es hora de dejar de curar solo los síntomas y de ir a la raíz. Es hora de dejar de aceptar como identidad lo que era solo un ataque. Es hora de admitir que no basta con visitar a Dios en emergencias y volver a vivir a la intemperie. Es hora de habitar, de cerrar la puerta al enemigo, de levantar un muro con palabra viva. Porque la enfermedad espiritual se corta en el mismo lugar donde nació, en la dimensión del espíritu. Y allí es donde Dios te está citando hoy. Allí es donde la oración que vamos a hacer juntos se vuelve arma, se vuelve cobertura, se vuelve medicina que no se compra ni se receta, se vuelve escudo que impide que lo que entró siga entrando y que lo que estaba dentro siga ocupando lugar.
Esto que te estoy mostrando es la radiografía del alma que nadie más te dio. Es el informe que el cielo tiene sobre ti y que no te condena. Te invita a sanarte desde el origen. Ahora que lo ves, ahora que lo reconoces, podemos seguir adelante y empezar a entender lo que está en juego si decides ignorarlo o si decides actuar. Cuando ya has visto con claridad que lo que te desgasta no es solo físico, sino que tiene raíz espiritual, es imposible seguir igual sin sentir un estremecimiento, porque ahora sabes que no se trata de simple cansancio ni de pequeñas rachas de mala suerte, sino de algo mucho más serio. Tu vida y la de los tuyos están expuestas a una dimensión de la que nadie te habló con suficiente seriedad. Si ignoras esto, si lo dejas pasar como si nada, si sigues viviendo en automático, las grietas seguirán abiertas, las puertas seguirán invitando lo que no deseas y la enfermedad seguirá tomando fuerza hasta convertirse en cultura, en apellido, en herencia silenciosa que se transmite sin palabras. No es exageración, es advertencia. La Biblia está llena de llamados a no dormir cuando hay peligro, a velar y orar, a habitar bajo la sombra del Altísimo, como quien se mete en una fortaleza cuando se acerca la tormenta. Cuando Jesús miró a Jerusalén, lloró porque vio a un pueblo que no reconocía el tiempo de su visitación. Eso mismo pasa hoy. Muchos oyen, sienten, intuyen, pero no hacen nada y el enemigo se aprovecha del descuido. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no es poesía, es anatomía espiritual. Si tú dejas abierta esa puerta, si sigues durmiendo sobre esa grieta, lo que hoy es insomnio puede convertirse en enfermedad crónica. Lo que hoy es ansiedad puede volverse ataque directo contra tu salud física. Lo que hoy es confusión puede transformarse en decisiones que arruinen tu destino. Es como dejar un vaso de agua limpia destapado en un cuarto lleno de polvo. Al principio no pasa nada, pero con los días se contamina hasta que ya no se puede beber. Así sucede con el alma. Cuando dejas abierta la cobertura, lo invisible se cuela y te desgasta, te enferma, te roba poco a poco la fuerza, la fe y la alegría. Por eso te hablo ahora con firmeza y ternura. Este no es un mensaje para asustarte, sino para despertarte, porque todavía hay tiempo, porque todavía hay salida, porque todavía puedes cerrar la puerta y reconstruir el muro. Pero la advertencia es real. Si no lo haces, si dejas para mañana lo que debes hacer hoy, la inercia seguirá empujando hacia abajo y llegará un momento en que creerás que así es la vida y que no hay remedio. Y ese es el mayor triunfo del enemigo. No solo enfermarte, sino convencerte de que esa enfermedad es normal. Pero tú no fuiste creado para vivir bajo tormenta permanente. Tú no fuiste creado para convivir con la peste destructora, ni para temer el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día. Tú fuiste creado para habitar en la presencia del Altísimo, para estar cubierto por sus alas, para ser libre y no esclavo del miedo. Si no tomas esta decisión ahora, si no te refugias en Dios, si no levantas ese escudo que ya fue escrito para ti, verás cómo lo que hoy es un síntoma aislado se convierte en un patrón, cómo lo que hoy es un ataque esporádico se convierte en un ciclo, cómo lo que hoy es un susurro de temor se convierte en un lenguaje permanente en tu mente. Y cuando llegas a ese punto cuesta más levantarse. No es imposible, pero cuesta más. Por eso Dios no espera a que toques fondo, por eso te trae esta palabra ahora, en este momento exacto. Antes de que los días malos se multipliquen, antes de que tus fuerzas se acaben, antes de que el enemigo pueda levantar su bandera sobre tu casa. Esta es la advertencia que muchos no quieren escuchar. Hay un tiempo para reaccionar, y ese tiempo es hoy. Hay un momento para cerrar la puerta, y ese momento es ahora. Hay un punto de inflexión en el que tu historia puede dar un giro, y ese punto está en este minuto en que estás leyendo estas líneas. Piénsalo bien. No se trata de pánico, se trata de lucidez. Igual que te pondrías a salvo si supieras que una tormenta viene, igual que cerrarías las ventanas si oyes que se aproxima un huracán, igual que cubrirías a tus hijos si ves fuego en la calle, así debes cubrir tu vida ahora. La palabra no dice el que visita de vez en cuando al Altísimo, sino el que habita al abrigo del Altísimo. Habitar es vivir,
es residir, es establecerse. La cobertura no es un talismán ni una frase bonita, es una forma de vida. Y hoy Dios te está ofreciendo entrar en esa forma de vida antes de que sea tarde. Esto que lees no es casualidad, es tu aviso preventivo, es tu sirena antes del choque, es tu oportunidad de cambiar de carril antes de estrellarte. Si haces lo que vas a aprender en esta oración, si te decides a habitar en lugar de visitar, si tomas el Salmo 91 no como un adorno, sino como un manual, verás cómo las saetas no te hieren, cómo la pestilencia no entra, cómo la mortandad no destruye en medio del día. Esta es la promesa, pero también es la condición, y este es el momento de decidir. Porque la advertencia no es para condenarte, es para salvarte. Dios te ama demasiado como para dejarte dormir en medio del incendio. Él toca tu puerta para que salgas antes de que caiga el techo. Y hoy ese toque es este mensaje. Ahora que ya sabes lo que está en juego, podemos avanzar a ver cómo Dios ha hecho con otros lo que está a punto de hacer contigo si le dejas. Ahora que ya sabes que no es casualidad, que hay una raíz invisible y que hay consecuencias si no se interviene, quiero mostrarte algo que rompe las excusas y que abre una ventana de esperanza real, porque tú necesitas ver que esto no es teoría, sino vida transformada. Recuerdo el caso de Mariana, una mujer de 39 años, madre de 2 hijos, que vivía con una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Ella no lo llamaba depresión, decía que era cansancio de la vida y lo escondía detrás de una sonrisa en redes sociales y en la iglesia. Cada noche se acostaba repitiendo que todo iba a mejorar, pero cada mañana despertaba con una opresión en el pecho, como si alguien se sentara sobre ella. Había probado terapias, había cambiado de ciudad, había leído libros de autoayuda, pero el vacío seguía allí, como un visitante permanente. Un día, escuchando un mensaje sobre la presencia de Dios, entendió que nunca había hecho del Salmo 91 su lugar de residencia, que solo lo recitaba como quien pasa por un parque, pero no como quien construye allí su casa. Esa noche se arrodilló en su habitación, leyó en voz alta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en vez de cerrar el libro se quedó allí. Habló con Dios como nunca lo había hecho. Confesó heridas antiguas, renunció a pactos invisibles y empezó a declarar sobre su vida cada promesa del Salmo. En una semana su casa empezó a sentirse distinta. Los niños dormían mejor. Las discusiones se apagaron. Su cuerpo recuperó fuerza y la tristeza que parecía un muro se desmoronó. No fue magia, fue cobertura. No fue casualidad, fue cambio de posición espiritual. Ahora Mariana es de esas personas que cuando te miran, sabes que han salido de la cueva y que llevan luz en los ojos. Y cada vez que alguien le pregunta qué hizo, ella no habla de técnicas, habla de habitar, de orar, de proclamar, de refugiarse. O piensa en Carlos, un hombre de 55 años, empresario exitoso por fuera y derrotado por dentro. Nunca se enfermaba de nada grave, pero vivía con dolores inexplicables, migrañas que le tumbaban, ataques de pánico en aeropuertos, una sensación de que algo malo iba a pasar. Él decía que era estrés de hombre ocupado y seguía llenando su agenda como quien tapa un agujero con otro agujero. Hasta que un día, en medio de una crisis, escuchó en una reunión una frase que lo detuvo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Se dio cuenta de que su vida estaba siendo hurtada a pedazos y que no era normal vivir así. Decidió probar algo distinto. Empezó a levantarse cada madrugada, no para revisar correos, sino para orar en voz alta el Salmo 91 y Hebreos 4:12, pidiendo que la palabra penetrara hasta su raíz. Empezó a declarar sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su casa, que la enfermedad y el miedo no tenían derecho. Al principio parecía extraño, pero al cabo de unos días empezó a notar que la presión bajaba, que los dolores se iban, que los ataques de pánico perdían fuerza. En 3 meses, su rostro era otro. Lo que años de medicación no lograron, la presencia de Dios lo hizo en semanas. Hoy Carlos cuenta su historia con lágrimas y dice que descubrió que la oración no es un protocolo, es un refugio real. Estas historias no son cuentos,
Son testimonios que muestran que el mismo Dios que te está hablando hoy sigue vivo y sigue actuando. Lo que hizo con Mariana, lo que hizo con Carlos, lo quiere hacer contigo. Ellos también se sentían escépticos, también pensaban que ya habían probado todo, también creían que eso era para otros y no para ellos. Pero cuando dieron el paso de convertir la promesa en práctica, el muro invisible empezó a romperse. Y esa es la noticia que tienes que abrazar hoy. Tu caso no es demasiado difícil, tu situación no es irreversible, tu historia no es la excepción. Si tú tomas esta palabra, si tú haces la oración que vamos a hacer y la conviertes en hábito, si tú te decides a habitar en vez de visitar, vas a ver cambios que no podrás atribuir al azar. Esto no es emocionalismo ni placebo, es el poder de Dios actuando donde tú le das entrada. Y al contarte estas vidas no busco entretenerte, busco que te veas en ellas, que te reconozcas, que dejes de pensar que es imposible y empieces a imaginarte libre, sano, protegido, habitando bajo alas que no se ven, pero que se sienten. Porque así empieza la restauración, cuando dejas de creer la mentira de que estás solo y reconoces que hay un Padre extendiéndote su sombra. Y mientras lees esto, mientras tu corazón late más rápido, ese Padre ya te está invitando a dar el siguiente paso, a creer que esta oración puede ser tuya, a prepararte para recibir la promesa de restauración que vamos a desatar juntos. Después de escuchar estas historias y ver que no son casualidades sino ejemplos vivos, lo que tu corazón necesita ahora es una palabra que asegure que tú también puedes recibir lo mismo, porque de nada sirve mirar la restauración en otros si crees que tú quedaste fuera. Y aquí es donde Dios mismo entra con una promesa que no caduca, una promesa escrita hace siglos, pero con poder intacto para tu presente. No importa cuánto tiempo llevas cargando con síntomas, no importa cuántos diagnósticos se han levantado sobre ti, no importa cuántos pensamientos derrotistas han tomado tu mente, porque Dios dejó por escrito que hay una salida, una sanidad, una restauración que no depende de tus fuerzas ni de tus méritos, sino de su fidelidad. Cuando lees en el Salmo 91, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No es un poema para decorar paredes, es un decreto que se activa cuando tú lo declaras y lo habitas. Es la promesa de un Dios que no miente y que ya preparó un escudo antes de que el ataque llegara. Y si hasta hoy lo habías recitado como tradición, ahora vas a aprender a vivirlo como destino, porque esta es la promesa de que puedes caminar libre de enfermedades visibles e invisibles, de que puedes vivir bajo una cobertura que rompe con lo que tus antepasados sufrieron, de que puedes ser el primero en tu familia que no repite cadenas de dolor, sino que inaugura una nueva línea de bendición. Mira cómo se repite el patrón. Cuando Israel estaba en Egipto y las plagas caían sobre la tierra, el pueblo de Dios fue instruido a marcar sus casas con la sangre del cordero para que el destructor pasara de largo. No fue suerte, fue obediencia, no fue casualidad, fue promesa aplicada. Lo mismo ocurre contigo hoy. Cristo es ese Cordero perfecto, cuya sangre ya está disponible para marcar tu vida. Y el Salmo 91 es la señal que pones en tu puerta para recordarle al enemigo que no tiene derecho de entrar. Eso significa que aunque el mundo hable de nuevas pestes, de nuevas enfermedades, de nuevas amenazas, tú puedes caminar bajo la certeza de que tu morada está cubierta, de que tu cuerpo está protegido, de que tu espíritu está guardado. Y la promesa no se limita a ti, alcanza a tus hijos, a tu familia, a tu casa, porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente extiende esa sombra sobre los suyos. Por eso hoy quiero que lo escuches con toda claridad. Hay una salida, hay sanidad, hay restauración y está escrita con la tinta de un Dios que cumple. No tienes por qué resignarte al dolor como si fuera parte de tu identidad. No tienes que normalizar la enfermedad como si fuera tu herencia inevitable. No tienes que aceptar que la confusión o el miedo gobiernen tu historia. El que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, Salmo 147:3, también está listo para vendar las tuyas. El que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias, Salmo 103:3, también está levantando su mano sobre ti en este instante. Por eso, en lugar de seguir pensando que esta palabra es para otros, empieza a recibirla como tuya. Imagina por un momento lo que significa que tu noche pueda volver a ser tranquila,
que tu cuerpo recupere fuerza, que tus pensamientos dejen de ser un campo de batalla, que tus hijos crezcan en un ambiente donde la sombra que los cubre no es de miedo, sino de amor divino. Eso es lo que Dios promete y eso es lo que hoy empieza a cumplirse en ti si decides habitar. Y aunque todavía vamos a ver los pasos prácticos que tienes que dar para apropiarte de esta promesa, lo primero es creer que sí existe, que sí es para ti, que no es teoría. Porque la promesa ya está firmada, solo falta que tú digas, la tomo, la creo, la habito. Y esa decisión abre el siguiente nivel, donde no solo sueñas con sanidad, sino que aprendes a caminar en ella cada día como estilo de vida. Hasta aquí has visto el origen del dolor, has entendido el peligro de ignorarlo y has visto la promesa de Dios en acción en otros. Pero todo esto sería solo inspiración si no lo conviertes en un movimiento real dentro de tu vida. Y aquí es donde tienes que dar el paso más importante, pasar de escuchar a actuar. No basta con emocionarte ni con asentir. Es necesario que te decidas a implementar esta cobertura como una disciplina cotidiana que transforme tu atmósfera espiritual y por ende tu salud. Por eso quiero guiarte en 3 pasos muy concretos que si los aplicas con constancia y fe, serán el puente entre lo que hoy anhelas y lo que mañana vivirás. El primero es romper la inercia del silencio y empezar a proclamar en voz alta, porque la palabra no se hizo para quedarse en tu mente, sino para salir de tu boca como espada. Hebreos 4:12 dice que la palabra es viva y eficaz y solo penetra cuando se activa. Esto significa que cada mañana, antes de mirar tus redes, antes de revisar tus mensajes, antes de llenar tu mente de ruido, vas a leer en voz alta el Salmo 91 como quien abre un cerrojo y deja entrar luz. No lo leerás como poesía, sino como pacto, diciendo cada versículo como si fuera tuyo, nombrando tu casa, tu cuerpo, tus hijos, tu trabajo. Así cierras puertas y abres cobertura. Este primer paso reordena tu día y tu atmósfera desde la raíz. El segundo paso es limpiar el terreno de tu alma. No puedes plantar semilla en tierra llena de piedras. Esto implica confesar lo que aún no has dicho, perdonar lo que sigues reteniendo, cortar con palabras y hábitos que dan legalidad al enemigo. Es revisar tu corazón y tus ambientes y decidir qué música, qué conversaciones, qué costumbres has dejado entrar que contradicen la promesa que estás proclamando. No se trata de volverte perfecto de un día para otro. Se trata de hacer espacio para que la presencia de Dios habite, de cerrar grietas voluntarias. Así como no pondrías agua limpia en un vaso sucio, no pretendas activar la promesa mientras retienes resentimientos o prácticas que abren la puerta al miedo. Este paso es incómodo, pero es liberador. Cuando confiesas y renuncias, el terreno queda libre para que la cobertura se asiente de verdad y no como algo superficial. El tercer paso es permanecer. No basta con un impulso emocional de una semana. Habitar es perseverar. Cada día, aunque no sientas nada extraordinario, aunque parezca rutina, mantente en la práctica. Ora, proclama, habita, repite. La fe no es magia instantánea, es constancia. Igual que la enfermedad se fue instalando poco a poco, la restauración se consolida a medida que la presencia de Dios llena cada rincón. Y aquí entra Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante no es un eslogan, es el resultado de habitar día tras día, de vivir bajo alas invisibles hasta que el miedo y la enfermedad entienden que ya no tienen derecho. Estos 3 pasos son el mapa: proclamar, limpiar y permanecer. Hazlos con todo tu corazón y verás cómo el peso se levanta, cómo tu mente se aclara, cómo tu cuerpo empieza a responder, cómo la atmósfera de tu casa cambia. Y no porque tú seas fuerte, sino porque Dios cumple su palabra cuando alguien la toma en serio. Esto que te estoy dando no es teoría para coleccionar ni frases motivacionales para un rato. Es una estrategia de guerra espiritual. Es la aplicación práctica de una promesa eterna. Es el modo en que pasas de espectador a protagonista de tu sanidad. Si haces estos pasos con fe, la oración que vamos a hacer ahora no será un rezo más, será el inicio de tu nueva historia. Porque la oración es poderosa,
pero más poderosa aún es cuando sale de un corazón que ya decidió habitar y actuar. Ahora que has comprendido y te has preparado, vamos a entrar juntos en ese momento. Y ahora que ya tienes claros los pasos que debes aplicar, ha llegado el momento en que tu boca y tu corazón se alineen y pronuncien juntos una oración que no será cualquier oración, sino una proclamación que marcará un antes y un después, porque aquí no estás repitiendo palabras por costumbre, estás activando un escudo invisible que rodeará tu vida y tu casa. Por eso quiero que cierres tus ojos si puedes, que respires profundo, que dejes a un lado las distracciones y que te atrevas a decir estas palabras en voz alta, como quien firma un pacto con Dios delante del cielo y delante de todo lo que intenta oponerse. Ora conmigo. Padre amado, hoy vengo delante de ti con un corazón necesitado, reconociendo que he cargado pesos que no podía soportar y que he dejado puertas abiertas que hoy decido cerrar en el nombre de Jesús. Confieso que me he sentido débil, que he experimentado cansancio, enfermedad y temor, pero también creo que tu palabra es verdad y que en tu presencia hay protección, hay sanidad y hay vida en abundancia. Por eso hoy decido habitar bajo tu abrigo. Hoy tomo el Salmo 91 como mi escudo, como mi refugio, como la casa donde quiero vivir cada día. Declaro que ninguna plaga tocará mi morada, que ningún mal prevalecerá contra mí ni contra los míos, porque tú has mandado a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos. Yo renuncio a toda palabra de enfermedad, a toda raíz de miedo, a toda herencia de dolor que haya marcado mi cuerpo o mi alma. Y en el nombre de Jesús, proclamo que soy libre, que soy sano, que soy protegido bajo la sombra del Omnipotente. Sigue orando conmigo, no te detengas aunque tus emociones digan lo contrario, porque lo que declaras ahora no depende de cómo te sientas, sino de la autoridad de aquel que prometió. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Di conmigo: Señor Jesús, yo recibo tu sanidad sobre mi vida, recibo tu paz en mi mente, recibo tu fuerza en mi cuerpo. Donde había temor, ahora declaro fe. Donde había opresión, ahora declaro libertad. Donde había enfermedad, ahora declaro vida. Cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu sombra, cúbreme con tu espíritu. Que cada rincón de mi casa quede marcado con tu presencia. Que cada noche se convierta en descanso. Que cada día sea sostenido por tu mano. Declaro que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no morada de enfermedad. Declaro que mis pensamientos son renovados por tu palabra y no dominados por el miedo. Declaro que mi futuro está seguro en ti y no en el diagnóstico ni en las estadísticas. Hoy levanto un altar de adoración en medio de mi hogar y digo con todo mi corazón: el Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Y todavía quiero que lo selles de una forma más personal, porque no basta con orar en general. Debes poner nombre a tu batalla, debes señalar lo que hasta ahora te tenía atado. Por eso declara: Señor, en este momento pongo delante de ti este dolor específico que he cargado. Pongo esta enfermedad que ha intentado gobernar mi vida. Pongo esta angustia que me roba el sueño. Lo entrego a tus pies, lo someto a tu cruz, lo declaro derrotado en el nombre de Jesús. Señor, yo me levanto hoy en fe, me visto con tu armadura, tomo el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Desde ahora en adelante camino cubierto, protegido, fortalecido. Hoy decido que mi vida no estará gobernada por el miedo ni por la enfermedad, sino por la vida abundante que tú me diste. Gracias porque sé que ya me escuchaste. Gracias porque sé que tu promesa es real. Gracias porque sé que desde este momento algo nuevo comienza. Amén. Quédate un instante en silencio. Deja que lo que acabas de declarar se asiente en tu interior como fuego y como bálsamo. Siente cómo el ambiente a tu alrededor empieza a cambiar, cómo el peso se aligera, cómo una calma que no viene de ti empieza a invadir tu mente. No apresures este momento, porque aquí es donde la oración se vuelve encuentro y no rutina. Aquí es donde lo invisible empieza a moverse a tu favor. Y ahora que lo has pronunciado con tus labios y lo has creído en tu corazón, has sellado tu vida con una cobertura que no se rompe fácilmente. Este es el inicio de una nueva historia, y lo que viene después será confirmación de que Dios ha escuchado y ha respondido.
Cuando cierras tus ojos después de una oración así, es posible que una parte de ti dude, que aparezca esa voz interna que susurra, ¿de verdad habrá cambiado algo? Y ahí es donde debes aprender a sostener lo que acabas de proclamar. Porque lo que mata a muchos no es que Dios no haya respondido, sino que no saben perseverar en lo que recibieron. Lo que viene ahora es lo que yo llamo el tiempo de la confirmación, cuando tienes que aprender a reconocer las señales de que Dios está obrando, aún antes de ver la evidencia física. No esperes que tu cuerpo reaccione de inmediato para creer, porque la fe verdadera no se mide por lo que ves, sino por lo que sabes en lo profundo de tu espíritu. Y es ahí donde la palabra cobra fuerza. Cada vez que la duda intente volver, abre tu boca y repite: yo ya habito bajo la sombra del Altísimo, yo ya estoy cubierto por sus alas, yo ya soy protegido por su fidelidad. Hazlo una y otra vez, aunque no tengas ganas, aunque parezca que nada cambia, porque lo que estás haciendo es entrenar tu espíritu para mantenerse firme hasta que lo invisible se manifieste en lo visible. Y no es casualidad que tantas veces la Biblia repita: no temas y sé valiente, porque Dios sabía que la mayor batalla no sería contra lo externo, sino contra esa sensación interna de que todo sigue igual. Es en esos momentos de aparente silencio cuando debes recordar que la oración no es un conjuro inmediato, es un pacto que activa procesos que quizás tus ojos no perciben todavía. Es como la semilla enterrada bajo tierra. Durante días, semanas, incluso meses, parece que no pasa nada, pero por dentro las raíces están creciendo. Se está formando la vida en secreto, hasta que un día la planta atraviesa la superficie. Así es la obra de Dios en ti. Comienza en lo oculto, en lo invisible, en lo que nadie ve, pero tarde o temprano se manifestará y todos sabrán que el Señor estuvo contigo. Además, hay algo que muy pocos entienden y que puede cambiar completamente tu manera de vivir este proceso. La oración que acabas de hacer no solo se trata de ti, sino de todo lo que está conectado contigo. Cuando un hombre o una mujer decide habitar bajo el abrigo del Altísimo, la cobertura alcanza a sus hijos, a su casa, incluso a generaciones que todavía no han nacido. Eso significa que tu decisión hoy está marcando tu sangre, tu apellido, tu descendencia. Puede que tú seas el primero en cortar una cadena de maldición y abrir un camino nuevo de bendición para los que vienen detrás de ti. Por eso no subestimes lo que proclamaste, porque no es simplemente un alivio emocional momentáneo. Es el inicio de una herencia espiritual distinta. Y cuando lo mires con esa perspectiva, entenderás que vale la pena resistir, vale la pena seguir declarando, vale la pena no soltar lo que Dios ya estableció sobre ti. Y es aquí donde quiero conducirte hacia la siguiente clave, porque no basta con haber orado y haber sentido paz en el momento. Lo que hará que esta oración se convierta en un estilo de vida es aprender a construir una rutina espiritual diaria que mantenga encendida la llama. Así como en lo natural, comes todos los días, respiras todos los días, te aseas todos los días, en lo espiritual necesitas hábitos que refuercen lo que Dios está haciendo en ti. Esa será la diferencia entre los que oran una vez y se olvidan, y los que oran, declaran, meditan y permanecen hasta ver cumplida la promesa. Lo que viene a continuación será esa guía práctica que te mostrará cómo mantener vivo lo que hoy comenzaste. Al llegar a este punto, es necesario que comprendas que lo espiritual no se sostiene en impulsos aislados ni en emociones pasajeras, sino en una constancia que se convierte en raíz profunda, y es ahí donde muchos se caen, porque oran una vez, sienten un alivio momentáneo, pero luego regresan a la misma rutina de pensamientos, de palabras y de hábitos que abren de nuevo las mismas puertas al enemigo, y por eso se sienten atrapados en ciclos interminables, sin darse cuenta de que el verdadero secreto no está en la intensidad de un momento, sino en la disciplina de un hábito. Si quieres mantener vivo lo que hoy empezó en tu espíritu, necesitas entender que la oración no es solo una emergencia a la que recurres cuando ya no puedes más, sino un alimento diario que mantiene fuerte tu alma, un escudo que cada día refuerzas, una vestidura que eliges ponerte conscientemente desde el amanecer hasta el anochecer, porque el Salmo 91 no es un texto para recitar como fórmula mágica, es un refugio para habitar, y habitar implica permanencia, constancia,
repetición hasta que se vuelve parte de ti, como el latido de tu corazón o como el aire que respiras sin pensar. Y cuando logras verlo así, la oración se convierte en tu primera acción al despertar, en la voz que guía tu mediodía, en la calma que te envuelve al caer la tarde, porque cada palabra que proclamas en voz alta va marcando tu mente, va entrenando tu espíritu, va limpiando las heridas de tu alma, y poco a poco, lo que antes eran pensamientos de derrota se transforman en pensamientos de victoria. Lo que antes eran emociones de miedo se transforman en convicciones de fe. Lo que antes eran cadenas invisibles se transforman en caminos abiertos por donde el propósito de Dios comienza a avanzar sin freno. Esa constancia no siempre se siente gloriosa ni emocionante. Muchas veces se siente repetitiva, pesada, incluso aburrida. Pero es ahí donde está la verdadera batalla, porque el enemigo no teme a una oración que haces una sola vez. Teme a una voz que día tras día proclama lo mismo hasta que el cielo y la tierra se alinean, porque sabe que lo que se repite con fe se convierte en decreto, y lo que se decreta desde la palabra no puede volver vacío, sino que produce lo que Dios determinó. Y lo más poderoso es que esta disciplina espiritual no solo cambia tu vida interior, también transforma el ambiente de tu hogar, porque cada vez que abres tu boca para proclamar el Salmo 91, estás levantando una muralla invisible que rodea tus paredes. Estás cerrando puertas que antes estaban abiertas al temor, al conflicto, a la enfermedad, y estás declarando que tu casa pertenece al Altísimo. Tal vez no lo veas en un solo día, pero al cabo de semanas, meses y años, la atmósfera se purifica, las tensiones disminuyen, los ataques pierden fuerza y tus hijos comienzan a respirar un aire distinto, aunque no lo sepan explicar. Esa es la herencia que estás construyendo con cada oración. Un espacio donde lo espiritual no se negocia, donde la presencia de Dios es palpable, donde cada visitante puede sentir que algo distinto habita ahí. Y esa atmósfera no se logra con teorías, se logra con constancia, con la práctica silenciosa de alguien que todos los días se levanta y proclama: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahora quiero conducirte hacia lo último que debes comprender, porque toda esta rutina espiritual no se trata únicamente de protegerte o de mantenerte firme, sino de prepararte para un nivel aún más profundo, donde ya no solo vives bajo cobertura, sino que te conviertes tú mismo en instrumento de cobertura para otros, porque la oración que comenzó contigo debe expandirse, y el Salmo 91 que hoy proclamas sobre tu vida puede transformarse en un escudo para quienes te rodean. Y esa es la dimensión que muy pocos alcanzan, pero que está esperando por ti si decides dar el siguiente paso. Cuando llegas al final de esta palabra, lo que hoy entiendes es que no se trataba únicamente de enseñarte a recitar un salmo con fe, ni de entregarte una oración para momentos de emergencia, sino de conducirte hacia una revelación mayor que pocos llegan a comprender. Que el Salmo 91 no es solo un pasaje que se repite mecánicamente, sino un pacto vivo, un manto que se activa cuando decides permanecer bajo la sombra del Altísimo. Y que esa decisión no cambia solo tu presente, sino tu historia entera y las generaciones que vienen detrás de ti, porque lo que haces hoy no se queda en este instante, sino que se convierte en la raíz de un árbol que dará fruto por años. Todo lo que hemos recorrido hasta ahora no era una acumulación de palabras bonitas, sino un llamado urgente para que entiendas que tu vida espiritual es el centro desde donde se define tu salud, tu protección, tu propósito y tu destino. Y que si tú cambias de posición espiritual, todo lo demás en tu vida tendrá que alinearse tarde o temprano. Porque cuando eliges vivir bajo este secreto y no solo conocerlo, empiezas a ver cómo cada promesa escrita se convierte en una realidad tangible. El miedo que antes gobernaba tus noches comienza a perder fuerza. La angustia que te robaba el sueño empieza a retroceder. Las voces internas que te decían que estabas perdido comienzan a silenciarse y en su lugar surge un río nuevo de paz que no tiene explicación humana. Y lo más sorprendente es que este cambio no se limita a ti. Las personas a tu alrededor empiezan a notarlo sin que tú lo expliques, porque tu rostro refleja algo distinto, tus palabras llevan otra fuerza, tu manera de caminar transmite seguridad. Es ahí donde entiendes que el Salmo 91 no es una oración aislada, sino un arma espiritual que cambia atmósferas enteras
y lo que antes era un terreno de derrota, ahora se convierte en territorio conquistado. Quiero que comprendas la magnitud de lo que significa que Dios mismo haya dejado escrito que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, habitar es permanecer. Es decidir cada día volver a ese lugar, aunque la tormenta afuera grite lo contrario. Es abrir tu boca para declarar en voz alta, aunque tus ojos naturales no vean la solución todavía. Habitar es convertir la presencia de Dios en tu dirección fija, en tu lugar de residencia. Y cuando eso sucede, todo espíritu de enfermedad pierde legalidad, toda maldición heredada se rompe, toda flecha del enemigo queda sin poder, porque has cambiado de territorio. Ya no caminas en la oscuridad, ahora caminas bajo cobertura. Y aquí entra lo que muchos nunca ven. Cuando tú decides habitar, tu decisión no solo te cubre a ti, sino que establece un vallado espiritual alrededor de tu casa, de tu familia, de tu descendencia. Cada vez que declaras, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No lo estás diciendo solo para tu cuerpo, sino también para tus hijos que salen cada mañana a un mundo lleno de peligros, para tus padres que quizá cargan enfermedades de años, para tus hermanos que aún no conocen al Señor. Tú estás marcando un territorio invisible que el enemigo no puede cruzar, y aunque ellos mismos no lo entiendan todavía, tú estás levantando un muro espiritual que los rodea, porque el poder de la proclamación se expande más allá de tu entendimiento. Y es aquí donde el Espíritu de Dios quiere que entiendas que tu voz es más poderosa de lo que siempre pensaste. Quizá te acostumbraste a orar en silencio, con frases cortas, como si tus palabras se perdieran en el aire. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Eso significa que cuando tomas el Salmo 91 y lo declaras, cada palabra sale como espada a cortar cadenas invisibles, a cerrar puertas que estaban abiertas, a derribar muros que te mantenían atado, a deshacer maldiciones que llevaban generaciones. Y aunque tú no lo veas en lo natural, en el mundo espiritual se activan ángeles, se cierran accesos al enemigo, se abren cielos sobre tu vida y lo que parecía imposible empieza a ordenarse. Es por eso que no puedes permitir que este mensaje quede solo como una emoción pasajera. Si hoy sientes un alivio, si percibes que algo se movió dentro de ti, no pienses que es una casualidad. Es el Espíritu Santo tocando las fibras más profundas de tu alma y recordándote que tienes un refugio al cual volver cada día. No se trata de un momento, se trata de un estilo de vida, de un hábito espiritual que transforma tu historia. Por eso te desafío a que durante los próximos 7 días proclames en voz alta el Salmo 91 cada mañana, al despertar, antes de mirar tu celular o preocuparte por lo que vendrá. Hazlo aunque no tengas ganas, hazlo aunque te sientas cansado, hazlo aunque no entiendas todo, porque lo que importa no es tu emoción, sino tu constancia. Y te aseguro que verás cambios, cambios en tu paz interior, cambios en tu salud, cambios en tu hogar, cambios en tu manera de ver la vida. Quiero que imagines algo. ¿Qué pasaría si miles de personas en toda Latinoamérica empezaran a declarar cada día el Salmo 91 en voz alta, creyendo con fe que la palabra de Dios es su escudo? ¿Qué pasaría si en cada ciudad, en cada barrio, en cada familia, hubiera voces levantándose a proclamar que plaga no tocará su morada? Sería una revolución espiritual, un despertar que no podrían ignorar las tinieblas, un muro de oración levantándose como fuego alrededor de una generación que se ha sentido cansada y enferma. Y ese movimiento no empieza en otros, empieza en ti, aquí, ahora, con tu decisión de creer, de proclamar, de habitar. Por eso hoy te invito a sellar esta palabra con un acto de fe público. No lo guardes en silencio, escríbelo aquí mismo en los comentarios. Declara frases como: sáname, Señor, Dios, cúbreme con tu sombra. Estoy preparado para ver lo que nunca vi. Porque ese acto pequeño en lo natural es gigantesco en lo espiritual. Es un testimonio que abre puertas, que inspira a otros a hacer lo mismo, que fortalece a quienes leen y piensan que son los únicos que luchan, cuando en realidad hay una multitud que está despertando junto contigo. Esa es la comunidad que Dios quiere levantar. Un pueblo que ora, que proclama, que no se avergüenza de declarar en público que su confianza está en el Altísimo. Y quiero dejarte con esta verdad final,
que no es un cierre, sino una puerta abierta hacia lo que vendrá. Lo que has comenzado hoy no termina aquí. Esto es apenas el inicio de un camino donde Dios te enseñará secretos aún más profundos de cómo caminar en libertad, cómo sellar cada área de tu vida, cómo blindar tu casa y tu cuerpo contra toda enfermedad. Lo que empezó con una oración se convertirá en una disciplina, y lo que hoy parece un esfuerzo pronto se transformará en tu naturaleza, porque habitar en la presencia del Altísimo se volverá tan natural como respirar. Así que quédate con esta certeza. Hoy has comenzado a escribir una nueva página en tu historia, y aunque los vientos soplen y las circunstancias intenten sacudirte, el refugio en el que ahora habitas no será removido. El Altísimo te cubre, su sombra te envuelve, su promesa te sostiene, y este es solo el principio de lo que Él va a hacer en ti. Por eso quiero hablarte con toda sinceridad. Este canal no es un entretenimiento más, no es un pasatiempo vacío, es un altar que Dios ha levantado para ministrar a tu vida y a la vida de miles de personas que están en la misma batalla que tú. Cada video que aquí encuentres no es casualidad, es parte de un plan divino para acompañarte, para enseñarte a habitar en el refugio, para mostrarte cómo vivir bajo la sombra del Altísimo cada día. Si lo que escuchaste hoy te habló, si sentiste que era Dios mismo hablándote al corazón, entonces no puedes desconectarte después de esto, porque sería como haber probado agua fresca en medio del desierto y decidir no volver a beber. Necesitas más, necesitas seguir caminando en esta palabra. Por eso, hoy te invito a que tomes una decisión muy sencilla, pero con consecuencias espirituales enormes. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque cada mensaje que vas a recibir aquí será una extensión de lo que Dios ya empezó a hacer en tu vida. No lo veas como un clic más, míralo como un acto de fe, como un pacto con Dios diciendo: Señor, quiero permanecer en tu palabra, quiero seguir escuchándote, quiero estar firme cada día y no apartarme del refugio que tú me diste. Así, cada vez que se publique un nuevo mensaje, no será el algoritmo quien te avise, será Dios recordándote: hijo, hija, aquí hay pan fresco para ti, aquí hay agua para tu alma. Y quiero que entiendas esto: el enemigo no descansa, las tinieblas no se detienen, cada día buscan cómo debilitarte, cómo distraerte, cómo hacerte retroceder. Pero si te mantienes conectado, si decides ser parte activa de esta comunidad de fe, no estarás solo en la batalla. Caminarás junto a miles de hermanos y hermanas que están aprendiendo a vencer con la palabra en la boca y el espíritu en el corazón. Esa es la diferencia entre luchar aislado y luchar acompañado. Tú necesitas esa compañía y ellos también necesitan tu voz, tu testimonio, tu fe. Así que, mientras cierras este video, haz dos cosas muy simples pero poderosas. Primero, escribe en los comentarios una declaración de fe como: yo habito bajo la sombra del Altísimo, o yo creo en la protección de Dios sobre mi vida, porque esa confesión no solo te fortalece a ti, sino que inspira a otros que quizás estaban a punto de rendirse. Y segundo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque este no es el final, apenas es el inicio de un proceso de transformación que Dios va a llevar más lejos de lo que imaginas. No te desconectes de lo que el cielo empezó en ti, no vuelvas atrás, no permitas que el ruido de la vida te robe lo que hoy recibiste. Hazlo ahora mismo, suscríbete, declara tu fe y únete a esta familia espiritual que crece cada día, porque lo que Dios comenzó contigo hoy lo perfeccionará hasta el final. Este no es el cierre, es apenas la puerta hacia la siguiente palabra que transformará tu vida. Y yo te pregunto, ¿estás listo para recibir lo que viene? Entonces da ese paso de fe ahora. Suscríbete, declara, comparte y prepárate, porque lo mejor de Dios para tu vida todavía está por manifestarse.